Buenas tardes, profesora. Mi equipo está conformado por Diana Dorantes y su servidora Aranza Loya. Nosotras vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos naturales. Estos métodos son para evitar el embarazo, planificando de acuerdo a los periodos fértiles de la mujer e infértiles. Su efectividad suele ser de un 70 al 80% y depende de cada método. Uno de los métodos del que le vamos a hablar son sobre el método del ritmo. Este consiste en abstenerse de la relación sexual durante el periodo fértil. Tiene una efectividad del 75%. Sus ventajas son que no necesita de otro método anticonceptivo, hace que la mujer conozca su propio cuerpo y no tiene efectos secundarios como los medicamentos. Y las desventajas que tiene es que no es un método 100% eficaz para evitar el embarazo, ya que puede haber fallas. Exige disciplina para anotar todos los meses el día que viene la menstruación y el contacto íntimo no puede ocurrir durante los días fértiles para no quedar embarazada. El siguiente método es el método del coito interrumpido, que consiste en retirar el pene de la vagina previo a la eyaculación. Su eficacia es muy baja debido a que los líquidos preeyaculatorios pueden contener espermatozoides que podrán fecundar el óvulo en días fértiles. No tiene ninguna ventaja, ya que tampoco te protege de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Y las desventajas que tiene es que requiere un gran control por parte del hombre, dificulta la relación sexual, puede generar ansiedad tanto en hombres como en mujeres, y en la mujer, al no ser igual el orgasmo, produce un síndrome denominado congestión pelviana, producido por dilataciones venosas de la pelvis que provoca un dolor crónico. Y a continuación, mi compañera Diana va a hablar sobre los siguientes métodos. Otro método anticonceptivo natural es el método del moco cervical o de Billings. Este se basa en la identificación del moco cervical que es producido en el cuello uterino durante los días fértiles, que es el periodo en el cual se deben de evitar las relaciones sexuales. Las características del moco cervical es que es claro, es transparente y elástico. La mujer debe tener la capacidad de establecer la diferencia entre la sequedad, humedad y mayor humedad a nivel vaginal y vulvar. Esto lo puede hacer con papel higiénico o con sus dedos. Durante el ciclo menstrual ocurren cambios que van de secreciones escasas de moco pegajoso, seguida de otra fase de aumento inicial de los niveles de estrógeno, que dan una sensación de humedad y moco cervical más abundante y lubricante que se observa cercano de la ovulación, caracterizada por una mayor humedad. Bueno, el síntoma máximo o cúspide del moco cervical es un moco elástico que si se toma entre los dos dedos, como se observa en la cuarta imagen, pues se ve que es más filante o más delgado. La abstinencia sexual debe comenzar el primer día de la menstruación y se continúa hasta el cuarto día del cúspide que se presenta el síntoma máximo o filantez del moco cervical. Para realizar este método, las recomendaciones es que se debe de llevar un registro de las secreciones cervicales durante varios ciclos. Se deben de verificar también las secreciones cervicales antes y después de orinar y planificar cuidadosamente las relaciones sexuales durante los días fértiles. Las ventajas y desventajas que tiene este método del moco cervical son las mismas que los otros métodos anticonceptivos naturales. Bueno, en las ventajas es que no tienen efectos secundarios, no emplean hormonas, no tienen ningún costo y son compatibles con los métodos de barrera y también ayudan a que la mujer conozca su propio cuerpo. En cuanto a las desventajas es que son muy poco eficaz para evitar embarazos, requieren de abstinencia sexual, son más difíciles de cumplir o de seguir porque requieren de una planeación, un orden y hasta cierto punto un autocontrol. Y lo más importante es que no protegen contra las infecciones de transmisión sexual.
Otro método anticonceptivo natural es el método de la temperatura, el cual consiste en conocer los días fértiles de la mujer a través de los cambios de temperatura corporal, la cual se mide diariamente al despertar en la mañana. Este método depende de un solo signo, que es la elevación de la temperatura corporal basal. La mujer, al despertar antes de levantarse, debe de efectuar la medición de su temperatura todas las mañanas en la misma situación y por la misma vía. La vía puede ser oral, rectal o vaginal, pero la más exacta es la vía rectal. Este cambio generalmente es discreto con una variación de 0.2 a 0.4 grados centígrados. La pareja debe de abstenerse de tener relaciones sexuales entre el primer día de la menstruación y el tercer día de la temperatura elevada. Los días fértiles corresponden a los días de mayores grados de temperatura. Por último, el método sintotérmico. En él se pueden asociar con otros cambios tales como el dolor abdominal asociado a la ovulación, hemorragia intermenstrual, cambios en la posición, la consistencia, humedad y dilatación del cérvix, mastodinia, que es dolor en los senos, edema y cambios en el estado de ánimo. Los cambios cíclicos del cérvix se presentan de manera más uniforme, pero algunas mujeres tal vez no las interpretan, incluso cuando no existen condiciones anormales. Este método es el más usado y el más eficaz porque combina el método del moco cervical con el método de la temperatura basal y el método del calendario o del ritmo. Bueno, eso sería todo por nuestro tema de métodos anticonceptivos naturales. Gracias por su atención.